La mayoría de los católicos están enterados a este punto de una carta de que 62 personas católicas del mundo le han enviado al Papa Francisco acusándolo de promover la herejía y pidiéndole que se retracte de alguna de las cosas que supuestamente ha dicho. ¿Cuál es la evaluación que podemos hacer de esta carta? La carta, primero, para los que no están completamente enterados de en qué consiste, es una carta de 25 páginas dividida en 3 partes. La primera parte explica por qué estos 62 católicos, en su gran mayoría laicos, algunos sacerdotes, un obispo católico retirado y el obispo cismático Feley, son los firmantes, explican por qué ellos tendrían derecho de hacer lo que ellos llaman una, entre comillas, corrección filial al Papa Francisco en base a lo que ellos creen que es la doctrina. En la segunda parte explican lo que consideran que serían las 7 herejías que el Papa Francisco ha venido cometiendo por la publicación de algunos documentos, en concreto Amoris Laetitia, el documento sobre la familia, el matrimonio y la familia, la exhortación apostólica, por otras cosas que ha declarado supuestamente en las conferencias de prensa, en conversaciones con la prensa, y luego por omisión, o sea, por las cosas que supuestamente no ha hecho o dicho, ¿no? Y luego, en la tercera parte, los firmantes, 62 firmantes, 63 ahora con el obispo retirado René Gracida, señalan que el origen de todas estas supuestas herejías del Papa Francisco se debe a que él habría cedido a 2 corrientes claramente anticatólicas. El modernismo, una herejía que reclamaba que no existe una tradición viva al interior de la Iglesia y que simplemente la Iglesia transmite sentimientos que están sujetos a los cambios del tiempo y de la época. Y por otro lado, el luteranismo, es decir, que el Papa estaría demasiado influido por las enseñanzas de Martín Lutero. ¿Qué es lo que podemos comentar de esta carta? En primer lugar, la carta es una carta que tenemos que considerar desde el punto de vista católico como fundamentalmente irrelevante. Y explico por qué. ¿Por qué tenemos que considerarla como irrelevante? Lo tenemos que considerar como irrelevante porque, número uno, los firmantes del documento son 62 que no representan a nadie dentro de la Iglesia Católica. Alguna gente de acá, de allá, de Estados Unidos, de Europa, de Italia, de países diseminados. Uno de Brasil, uno de Argentina, uno de Chile, muy poca gente de América Latina. Y en general, 62 personas son las personas que yo reuniría, o probablemente más, si salgo con una carta a cualquier persona y comienzo a buscar firmas en mi barrio, ¿no? En el barrio donde yo vivo, en Denver, en Colorado. Consigo más de 62 firmas. Entonces, las firmas no son representativas ni son representantes. No son de personas que sean mayormente representantes. Número 2, si a alguien representan, en general representan al tradicionalismo cismático de la Iglesia Católica. Es emblemático y me parece fatal para los que quieren promover este movimiento al interior de la Iglesia, que lo haya firmado el obispo Feley, el presidente de la Sociedad Sacerdotal San Pío X, que como sabemos está en cisma formal con la Iglesia, o sea, fuera de la Iglesia. Y muchos de los firmantes en Estados Unidos, por ejemplo, pertenecen a este movimiento tradicionalista más cercano
a los tradicionalistas cismáticos que a la Iglesia Católica. Muchos de ellos, miembros específicos, vinculados a un medio de comunicación y un movimiento en Estados Unidos que se llama The Remnant, ¿no? Y que son básicamente tradicionalistas pro Lefebvre, pro el obispo cismático francés. Entonces, ¿existen varios otros que no son tradicionalistas? Sí, pero son muy cercanos al movimiento tradicionalista. Y en general, esta carta yo la considero un golpe de propaganda tradicionalista. Número 3, además de la naturaleza de los firmantes, digo, el número de firmantes, número 1, número 2, la naturaleza de los firmantes, número 3, está el argumento de los contenidos. El argumento por el cual declaran que lo que dice el Papa es cismático, o mejor dicho, herético, es un argumento profundamente endeble. Y ustedes dirán, una carta de 25 páginas es una carta larguísima. Efectivamente, para las comunicaciones modernas, 25 páginas son ilegibles por su distancia. Pero para hacer un argumento teológico, es más de uno, 7 argumentos teológicos que pretenden demostrar que el Papa es herético en 7 temas, es imposible, es una cantidad de páginas minúscula, ridícula. Y todas las argumentaciones que utilizan tienen 2 características. La característica A, que es que ponen entre comillas citas que no corresponden al Papa, que el Papa nunca las ha dicho. Un teólogo importante italiano las ha buscado y, aparte de algunas citas reales de Amoris Laetitia, ponen entre comillas y sin pie de página textos que no corresponden a las palabras del Papa, que el Papa no ha dicho, que no están publicadas en ningún lugar. Entonces, ahí hay una confusión, si es que no una deshonestidad. Y B, los argumentos son absolutamente legalistas, no existe un peso ni calidad teológica, existe una aproximación fundamentalmente legalista a lo que el Papa dice, y como tal, sujeto completamente a opinión. Es decir, ellos piensan eso, otros católicos bien formados pueden pensar completamente distinto. Y por eso que ya existen algunos teólogos en Italia, por ejemplo, que no son teólogos de la izquierda, que no son teólogos liberales, que están cuestionando estas afirmaciones. Entonces, nosotros tenemos un documento que está firmado por un número sorprendentemente bajo de personas para constituir un documento importante o relevante. Segundo, fundamentalmente personas vinculadas al movimiento tradicionalista que está fuera de la Iglesia, que está en cisma formal. Y en tercer lugar, con argumentos que o son leves, es decir, carecen de peso, de profundidad teológica, o son deshonestos porque citan supuestas palabras del Papa que el Papa no ha dicho y las ponen entre comillas en el documento. Entonces, creo yo que el documento, desde el punto de vista eclesial, tiene unas deficiencias serias. 1, como documento, no debería ser la manera como los católicos pretenden ventilar sus discrepancias con el Papa. Este sistema de crear cartas de presión es un sistema fundamentalmente tradicionalista que cree básicamente en el bullying, en hacer presión, en creer que tratando de intimidar al Papa van a hacerlo cambiar de opinión sobre opiniones que el Papa en realidad no ha dicho, que ellos dicen que dice y el Papa no dice. 2, es importante también tener en cuenta que los argumentos utilizados corresponden a una propaganda de un grupo de personas que se llaman católicas, muchos de los cuales no están en cisma formal con la Iglesia, pero son muy cercanos a ese cisma formal. Y hay una banda ahí, uno de los cuales han cruzado el cisma y ya están en el otro lado, y otros que están muy cercanos, aunque todavía no han cometido el cisma formal,
una banda que es absolutamente minoritaria en la iglesia y que pretende a través de Internet y de los medios de comunicación lograr un impacto y mover a una serie de católicos que están auténticamente confundidos por todo lo que se dice, por las cosas contradictorias que señalan los medios, por las mismas dificultades del texto que se encuentran en Amoris Laetitia y por las interpretaciones que se han hecho, se encuentran confundidos y quieren encontrar un hogar al interior de la Iglesia Católica. Y ese hogar está con el Papa y con la verdad. Estar con el Papa y con la verdad. Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Donde está la Iglesia, ahí está Cristo. No son mis palabras, son palabras de un padre de la Iglesia. Y cuando nosotros reconocemos esto, nos prevenimos de caer en esta posición básicamente retrógrada o oscurantista y prepotente, que cree que a través de estas cartas, en las que utilizan la formalidad de decir que es una corrección filial, creen que representan a alguien, que representan a la Iglesia, y como digo, como yo he argumentado, son 62 personas que no cuentan para nada. 62 personas de 1.4 billones de católicos en el mundo. No representan a nadie. Y a los pocos que representan a este sector. Entonces, me parece importante finalmente concluir dos cosas después de todas las que he enumerado. Uno, no hay por qué darle ningún peso ni atención a esta carta. Y número dos, sigamos nosotros estando con el Papa y con la Iglesia, que así sabemos que estamos con Cristo. Que tengas un buen día.